Realmente para nosotros es un honor, es un verdadero gusto ser sede de un congreso internacional tan importante como este, que nos permite definitivamente seguir la línea de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestro gobernador Alejandro Armenta, que es seguir trabajando por todo lo que tiene que ver con el estudio, con el rescate y con todo esto que se da alrededor de nuestra identidad y sobre todo de todos los pueblos originarios, que tiene mucha relación con este congreso, que es todo lo que tiene que ver con los códices y las pieles sagradas. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los organizadores y gracias a los ponentes que nos enriquecen con su conocimiento y sobre todo también a los artistas, quienes nos acompañan, grandes amigos, y decirles a todos que el Museo Regional de Cholula es su casa y que yo espero que no sea la única vez que nos visiten más seguido, porque el Museo Regional de Cholula es un museo vivo en el corazón ancestral de Puebla y de México. Muchas gracias a todos. Solamente, muchas gracias, directora. Y pues ahora les presento a la doctora Juan Lizardo Casa. Ya la estuvo en el panel de la mañana. Después ella es investigadora de la UNAM y tiene un proyecto muy importante que quisiera yo destacar, que es el Xatiloli, Espacio de Memoria, Artes y Resistencia, es la curadora del Centro Cultural Universitario. Y pues bueno, está haciendo todo lo que estamos planteando en este congreso, ¿no? Esta cuestión de la memoria, de la resistencia. Entonces, bueno, seguramente hoy va a dar algunas pistas muy importantes de nuestros libros sagrados, pieles pintadas. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Marisa. Muchas gracias de nuevo a Manuel Melgarejo y a todo el equipo de Museo Regional, a Greta de León, por hacer posible pues este evento para platicar de estos maravillosos manuscritos pictográficos. Ahora les voy a hablar de códices, ya no les voy a hablar de cerámica. Entonces vamos a comenzar con estos códices religiosos conocidos como el Grupo Borgia, ¿no? Debo decirles que de las civilizaciones antiguas del continente americano, lo mesoamericana fue la única que desarrolló la tradición de elaborar manuscritos pictográficos, algo que parece muy obvio, pero que mucha gente no lo sabe. De los prehispánicos que sobreviven, apenas existe una veintena. El número varía de acuerdo a cómo se cuenten, pues algunos documentos están divididos y otros poseen diferente estilo, como ya nos mostró nuestra amiga Saiko. Las bibliotecas y libros de las culturas indígenas fueron en su mayoría quemados por considerarse demoníacos por los conquistadores y frailes españoles que llegaron al territorio de lo que hoy llamamos México y una parte de Centroamérica. Las pieles animales y el papel no fueron los únicos soportes de los diversos sistemas de escritura que se desarrollaron desde el segundo milenio antes de nuestra era en rocas duras, preciosas, estuco, pintura mural, cerámica, mosaicos, metal, tela, pluma, entre los que se utilizaban para configurar un gran corpus de artefactos escritos. Lo que presentaré hoy es la síntesis de una línea de investigación que he venido desarrollando en los últimos años sobre los manuscritos pictográficos de tradición indígena que hoy llamamos códices, especialmente de aquellos que tienen un problema de investigación atendible por la historia del arte. Dentro del estudio de los códices mesoamericanos de contenido religioso, calendárico, adivinatorio y ritual, clasificados dentro del llamado Grupo Borgia, persiste todavía un problema básico y fundamental que ha generado controversia y diversos puntos de vista sobre el tema de su atribución regional y cultural. El problema es tan grave que tenemos una clasificación inconsistente en los códices de la época prehispánica, pues mientras que para los mayas y los mixtecos usamos un criterio regional y cultural, para el caso
del Grupo Borgia lo hacemos por el contenido, debido a la dificultad que ha implicado fijar su lugar de procedencia y la cultura de sus creadores. Fue Edward Seller, a principios del siglo XX, quien nombró códices del Grupo Borgia a un conjunto de códices o documentos pictográficos, el homónimo que le da el nombre al grupo, el COSPI, Vaticano B, Laudi, Fejervar y Mayer, argumentando el criterio de afinidad temática y estilística entre ellos. Aunque Seller acierta en el aspecto temático, porque todos tratan sobre su cosmovisión, el calendario ritual y los augurios de la vida de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte y capítulos paralelos, veremos que poseen un estilo diferente y, por tanto, proceden de diversos lugares y culturas de origen. Por ello, ahora sabemos que no podemos tratar al grupo como un todo, como cuando se hablaba de forma monolítica de él en el siglo pasado, diciendo que este grupo de códices podía provenir del Valle de Puebla-Tlaxcala, de la Mixteca o de la Cuenca de México, según el punto de vista de los autores, pero tratándolos como una unidad. Tiempo después de Seller, Walter Lehmann agregó a la lista otros documentos, el manuscrito número 20, de Oban y el códice Porfirio Díaz. También estudios recientes en los que he participado, como ya comentaba el doctor Escalante, podrían agregar a este grupo de códices religiosos prehispánicos el Tonalama de Oban, pues el estudio estilístico, iconográfico y de su composición material apuntan a que puede ser un documento hecho por manos indígenas entre los siglos XV y XVI. Por tanto, podría ser prehispánico y de tradición indígena de la época colonial temprana, pues no posee ninguna influencia europea. Entre los estudiosos hay acuerdo en general en que el Códice Laud y el Fejervari forman un subgrupo y se han señalado afinidades estilísticas entre el Borgia y el COSPI. El Vaticano B sigue siendo el más problemático en torno a la determinación de su procedencia. De estos códices presentaré los 4 primeros, pues el último estoy todavía en una investigación en curso. En el tema de la atribución cultural, no es suficiente, este es el Vaticano B, en el tema de la atribución cultural les decía, no es suficiente con saber si tal o cual códice procede de una región o de otra. Es necesario identificar a los agentes, a los creadores, saber quiénes las habitaban en el periodo conocido como posclásico tardío, es decir, entre 1350 y 1521, asunto que no es sencillo si consideramos la compleja historia cultural y política del centro y sur de Mesoamérica para identificar a sus creadores y, por tanto, interpretar sus significado y simbolismo correctamente. El desafío es aún mayor porque todos estos documentos pertenecen, como ya veíamos en la mañana, a la tradición conocida como Mixteca Puebla y comparten cualidades estilísticas e iconográficas con otras obras producidas en una extensa área geográfica, desde su zona nuclear en el centro y sur de México hasta regiones más remotas como el occidente y la península de Yucatán, motivo por el que se llamó también estilo internacional del posclásico. De ella es posible reconocer variedades regionales que se manifiestan en el estilo, es decir, en aspectos materiales, técnicos y formales, pero también en el repertorio de símbolos debido a algunas diferencias religiosas asociadas a dioses patronos, rituales regionales y locales. Estas diferencias regionales se deben a que las historias y los actores son distintos y que marcan aspectos identitarios que los distinguen unos de otros, además de la religión, como la lengua, la cultura y la unidad política. La identificación de estas variedades estilísticas es de gran utilidad y ha sido un empeño en el que he dedicado buena parte de mi investigación por su importancia para el problema justamente de investigación de la procedencia de estos códices y de tantas obras de arte mesoamericanas sacadas de su contexto y expuestos en museos o resguardados por miles en repositorios mexicanos y extranjeros. Bueno, ya hablamos un poco pues en la mañana de la tradición Mixteca Puebla, solamente por recordar algunos antecedentes.
Y bueno, en un resumen apretado, pues podríamos decir, para los que no estuvieron en la mañana, que sus hondas raíces se remontan al segundo milenio antes de nuestra era. Es heredera más próxima de las tradiciones teotihuacana y zapoteca del clásico, como veíamos, y en donde confluyen con ideas estéticas y tecnológicas del arte maya. Fue muy posiblemente en Cholula, una ciudad de 3,000 años de antigüedad que sigue habitada, donde la síntesis de todos ellos pudo haber surgido. Es además donde tenemos material para entender su desarrollo a lo largo de todo el posclásico y no así para el Golfo y las Mixtecas. Es ahí desde donde podemos entender la influencia política e ideológica de los toltecas y su extensión en gran parte del territorio mesoamericano. Esta tradición se expresó de forma madura en una gran cantidad de obras hasta lo que llamamos posclásico tardío, es decir, entre 1350 y 1521, y se convirtió en el paradigma estético en gran parte de Mesoamérica. En su vertiente pictórica se caracteriza por ser un arte basado fundamentalmente en el dibujo, realizado con una con una línea negra uniforme para trazar el contorno de las figuras y sus partes internas, separando los colores aplicados después de ella sin sombras ni gradaciones. Utiliza diferentes estrategias para la representación del espacio, como la yuxtaposición de planos o la sobreposición de formas para dar una idea de profundidad. Puede haber brillo y movimiento en algunas representaciones. Las formas, gestos y símbolos, como hablábamos, siguen estereotipos relativamente rígidos, aunque no carentes de dinamismo y expresividad y de la presencia de diferentes escuelas, talleres y artistas. Es un arte que destaca las cualidades de las personas y los objetos, pero al mismo tiempo es conceptual, lo que se refleja en la proporción compacta de la figura humana y su tamaño en relación con los objetos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es decir, no es que tengan el mismo tamaño, sino que hay una relación y una asociación entre los edificios y las personas. Es un arte que destaca las cualidades de las personas, pero al mismo tiempo es conceptual. Utiliza pictogramas con un significado unívoco para indicar fechas, nombres, acciones y un lenguaje pictográfico para expresar sentimientos, edades, rangos y demás aspectos de la vida de los antiguos mesoamericanos. También hablamos en la mañana, para hacer un recuento de las variedades estilísticas que otros autores han llamado la atención para poder entender si las obras comparten cualidades comunes realizadas durante el posclásico medio y tardío, y también es importante reconocer que cada región le imprimió un estilo propio. Así, he podido identificar algunas cualidades estilísticas, iconográficas de lo que podríamos llamar escuelas artísticas del Valle de Puebla-Tlaxcala, la Cuenca de México, el Valle de Tehuacán, el norte y centro del Golfo de México y algunas cualidades de las mixtecas. Por lo que la información procedente de la arqueología, las fuentes históricas, el contexto geográfico e histórico y los estudios arqueométricos sobre la materialidad de estos objetos, así como las comparaciones estilísticas e iconográficas, han sido los principales datos en los que me he apoyado. Por tanto, lo que presento adelante son comparaciones con materiales pictóricos preferentemente o relieves de contexto conocido. La consistencia en el estilo en varios soportes fijos o conocidos en estas cualidades nos permite establecer estilos regionales y locales. Sin embargo, es importante no olvidar que son objetos portátiles que viajaban como los artistas mismos lo hacían, con o sin ellos, de lo que hablaremos adelante. Comenzaremos entonces por estos dos documentos, el Laud y el Fejerbari Meyer, los que he investigado ya desde hace un tiempo, así llamados por los coleccionistas que los poseyeron. Se encuentran en repositorios de Reino Unido. En el caso del Laud, desde el siglo XVII en Oxford, en la Biblioteca Bodleiana, clasificado como un manuscrito egipcio.
Y el segundo en el Museo del Mundo de Liverpool. Son códices, como ustedes pueden notar, muy semejantes en tamaño, formato, temas, estilos, pero tienen algunas diferencias en los temas y en la gama cromática. De la procedencia del laúd, y por tanto del Fehervari, se han propuesto estas 7 regiones. Por tanto, pues es un tema muy complejo, ¿no? Porque son muchas las posibilidades. Estamos hablando de la Cuenca de México, de la Mixteca, Valle de Puebla, Tlaxcala, Golfo, Tehuacán, Cuicatlán, las Mixtecas, la Cuenca de México y, bueno, también se propuso en algún momento por Malinalco, pero bueno, pues no tenemos todavía fotografías. Una persona presente, Miguel Ángel Andrade, me hizo favor de proporcionarme unas fotografías, pero desafortunadamente no se aprecian las figuras. Entonces, esa región la tuvimos que descartar. No tengo mucho tiempo para detallar las comparaciones, pero trataré de sintetizar los resultados más importantes. Ambos códices son prehispánicos y estoy de acuerdo, como otros autores han dicho, que sus creadores eran de cultura náhuatl. Pero, ¿a cuál de las culturas nahuas puede referirse? En el laúd de Fehervari domina una economía de simplificación de formas, su composición es equilibrada y las figuras se distinguen claramente unas de otras. A diferencia del Borgia, como veremos. Sus similitudes también se reflejan materialmente, se puede resumir que ambos códices tienen un soporte de piel animal, se puede presumiblemente de venado, la cual fue curtida y cubierta con una capa de yeso, más anhidrita, y un aglutinante no identificado aún, que puede ser una cola animal, una cola vegetal. Todavía los estudios científicos, dado que no se pueden tomar pruebas de estos documentos, se refieren a estudios físicos y no sabemos si los resultados de la proteína son de la piel o son del aglutinante. El azul es la famosa invención maya de crear un color híbrido, es decir, un color formado por materiales orgánicos mezclados con inorgánicos, compuestos de índigo más paligorquita, como ya me adelantaban hace rato. El rojo y el rosa son de cochinilla y el amarillo, para sorpresa de los investigadores, es de oropimente, un pigmento que se pensaba solamente europeo, pero ya hay muchas evidencias de que se hacía también en Mesoamérica. Los verdes son de 2 tipos, uno derivado del azul maya mismo, y otro, pues mezclas con el oropimente o con amarillo y arcilla, la cepiolita, lo que se manifiesta visualmente. Es decir, las diferencias en el material también nos van a dar diferencias en su apariencia. No lo puedo, bueno, se ve un poco en esta sección. Y en las otras, pues realmente los colores, por ejemplo, este verde es muy diferente y eso también se manifiesta en la materialidad. Las diferencias en el color entre ambos códices tienen que ver con un uso muy sofisticado, donde las diferencias no se aprecian en el material, sino en las elecciones simbólicas y estéticas de la gama cromática utilizada. Lo que es claro es que los colores están asociados con los temas, pues cambian en cada capítulo y se mantienen de manera consistente en cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí la luz no nos ayuda mucho, pero tenemos diferentes tipos de azul. Por ejemplo, este capítulo de las parejas es un azul grisáceo y lo que es muy interesante, como ya adelantaba en la mañana, es que cada capítulo tiene una gama específica y se mantiene de manera consistente. El laúd tiene una excepcional pulcritud técnica. Desde la preparación del soporte de piel con una homogénea y tersa capa de yeso, compacta y bruñida, que permitió a artistas experimentados trazar líneas precisas y firmes. Para las líneas rectas y perpendiculares, así como para los círculos, parecen haberse utilizado instrumentos de apoyo, pues no fueron trazados a mano alzada. En casos excepcionales se muestra el dibujo preparatorio. El instrumento empleado para hacer las líneas de contorno de tinta debió ser un tipo de estilógrafo elaborado con
alguna fibra tubular vegetal, pues la línea es uniforme y para que fluya la tinta debe presionarse sobre la superficie, lo que dejó una huella incisa en ambos lados de la línea de contorno. Aquí, por ejemplo, se ve apenas una pequeña línea más brillante, de este lado también, lo vemos sobre todo en las superficies blancas de fondo. Aquí vemos cómo se están trazando líneas paralelas y verticales con un instrumento de apoyo, y aquí se ve un poquito más claro esto que les decía, ¿no? Entonces esto quiere decir que es un tipo de estilógrafo que al presionarse para que salga la línea va dejando, como ustedes podrán notar aquí, ¿no?, la huella del instrumento empleado, pero noten ustedes la enorme precisión de la línea. Bueno, de las comparaciones se puede decir que estilísticamente hablando el laúd y el fejerbari son muy semejantes al reverso del códice Nuttall, como ya lo había adelantado también Saiko en la mañana, y bueno, que es un códice mixteco. Sin embargo, no hay glifos ni motivos que refieran la identidad mixteca. El panteón de dioses es más bien cercana a la religión náhuatl. En cambio, con el reverso del Porfirio Díaz, con el que se ha vinculado por semejanzas en los temas y deidades, su estilo es notablemente diferente, como ustedes pueden notar, no solo por la ausencia de color, sino por la calidad de la línea. Lo peculiar de él es que es aún más sintético que el laúd, pues el tonalpohualli que se presenta en este se despliega en 8 láminas de 5 trecenas, donde solo representan 5 glifos y puntos, y en el Porfirio Díaz se hace solo en 2 láminas. El otro grupo náhuatl que se propuso desde el siglo XIX por Fernando del Paso y Troncoso fue la Cuenca de México. Especialmente se ha dirigido la mirada hacia los mexicas para el laúd y a los pochtecas tlatelolcas para el fejerbari, como propuso el doctor León Portilla. Pero desde el punto de vista del estilo, la dupla laúd-fejerbari no es afín ni al estilo pictórico ni escultórico del arte mexica, como intentaré mostrar. Aunque no tenemos obras bien conservadas de pintura mural de este poderoso estado, es necesario recordar lo que López Luján dijo respecto a la temporalidad de este imperio, pues no es lo mismo el arte más bien burdo y mal acabado de las primeras etapas que el arte imperial en tiempos de la Triple Alianza. En virtud de lo que se conserva de Templo Mayor está muy fragmentado, decidí hacer comparaciones con el Códice Borbónico, que aunque es colonial, su estilo es básicamente de tradición indígena mexica, y los relieves de este indudable origen se corresponden con ello. Aquí tenemos un poco el ejemplo de las semejanzas que yo encuentro, por ejemplo, en la forma de representar el cabello con el borbónico. Esto es una imagen que no se ve tan clara, pero también son algunos de los restos, digamos, a color que tenemos del muy fragmentado registro ya para el arte mexicano. Si vemos la imagen de la Tlaltecutli, el parecido entre el borbónico y los relieves de indudable origen mexica es muy sugerente. Y si comparamos, como hizo Elizabeth Boone, los glifos de los días entre el borbónico y el tenerian remensis de la Cuenca de México, veremos que el laúd y el fejerbari se alejan de ellos, no en la textura, pero sí en la forma general, parecen más afines al Borgia. Las diferencias entre el laúd, fejerbari y el borbónico son notables en la gama cromática. Además de que en la dupla el estilo es plano y simplificado, mientras que en el borbónico es más prolijo en la representación de textura, como se puede ver, por ejemplo, aquí en los atados de papel o en esta piel, ¿no? Se muestra, digamos, con mucho más detalle la textura, mientras que el estilo de estos dos códices es bastante más plano. Se ha dicho que existen aspectos iconográficos que han vinculado a la dupla laúd-fejerbari con la costa del Golfo y sus influencias mayas. En el caso del fejerbari, por la presencia del dios náhuatl de los comerciantes Yacatecutli, que se relaciona con el dios narigudo de su equivalente Ecchoac entre los mayas. Aunque los mayistas lo relacionan con el centro de México,
pues ambos tienen razón, los vínculos comerciales entre ellos fueron muy intensos. Entre los argumentos esbozados para el caso del laúd es que viene a Tlaloc como señor de los días, aquí arriba, así como la fuerte presencia de Tlazolteotl como señora de todo el Ponalpohualli, diosa de la sexualidad que se ha dicho es de origen huasteco. Pero de nuevo, aunque existen semejanzas entre la pintura de Tamuín, por ejemplo, y la dupla, el oro vacui que caracteriza a esta pintura mural huasteca se aleja del estilo sobrio y claro de Laud y Fejerbari. Respecto a las comparaciones con cerámica polícroma de la Mixtequilla en la región del Golfo, se ha confirmado lo que Drucker decía respecto al parecido con las de Cholula, y se ha identificado un repertorio sacrificial también vinculado a la cerámica del posclásico medio de la ciudad sagrada. Pero como veremos, el estilo del laúd y del Fejerbari son diferentes al Borgia y por tanto pues a este estilo pictórico del Golfo. El último caso que estudié con población náhuatl es la región del Valle de Tehuacán. Fue Seller quien primero lo propuso hace más de 100 años, pero no se había hecho un estudio más a detalle para comprobarlo, pues él mismo también atribuyó el origen tehuacano del Borgia. A este valle, ocupado por popolocas desde tiempos remotos, llegaron grupos nahuas tolteca-nonoalcas en el posclásico medio. Fundaron Tehuacán, Coscatlán, Teotitlán y Zongolica. De Tehuacán contamos con una hermosa pintura mural que fue fruto de la confluencia de la técnica popoloca o inguigua de pintura mural sobre adobe y la iconografía militarista y sacrificial de los toltecas. En ellas podemos ver un gusto por la geometría semejante al que podemos observar en laúd. Compárese, por ejemplo, los círculos perfectos de los chimalis y las líneas verticales y perpendiculares, seguramente hechas con instrumentos de apoyo en la pintura mural de Tehuacán Viejo. Por último, lo comparé con un inmenso brasero encontrado por McNish en Tehuacán, que guardan estas mismas cualidades. Si observamos la forma en que fue modelada esta escultura de barro con la efigie del dios Tlaloc, podremos constatar este mismo gusto geométrico en la composición de la figura, como en las anteojeras y los adornos de papel. Por tanto, después de haber realizado estas comparaciones y estudios, concluí que la región del Valle de Tehuacán parece ser el lugar de origen de estos dos importantes documentos testimoniales de la cultura y la religión náhuatl. Además, debido a su gran parecido matérico, técnico y formal, es muy posible que los artistas de estos dos códices se formaran en la misma escuela. Vayamos ahora con el Códice Borgia, el famosísimo Códice Borgia. Este códice es uno de los más importantes y prolijos en el despliegue de temas de la mayor importancia para la comprensión de la cosmovisión y religión náhuatl. Es uno de los más estudiados y del que tenemos mayores evidencias de su origen. Puedo decir de él que desde que Alfonso Caso sugirió, aunque lo afirmó para todo el grupo que procede del Valle de Puebla-Tlaxcala, se han ido sumando más y más argumentos para apoyar esta hipótesis. Ahora, con un mayor grado de certeza, se puede decir que proviene específicamente de la ciudad sagrada de Cholula. Los argumentos de Caso son sobre todo por el parecido iconográfico entre Tezcatlipoca, deidad de la guerra entre los nahuas de este valle, y una lámina del Códice Borgia, como ya se comentaba anteriormente. En esta misma línea están los aportes de Nicholson, quien demuestra que el complejo iconográfico de garra de águila, nudo de papel y doble espiga de maíz de la cerámica policroma catalina o tipo Códice de Cholula tiene su mayor parecido con el Códice Borgia. Elizabeth Boone, por su lado, también encuentra semejanzas entre el altar policromo de Ocotelulco y el Borgia. En la parte frontal del altar hay una escena donde un personaje con los atributos de Tezcatlipoca sale de la vasija
antropomorfa enmarcada con una serie de cuchillos de pedernal. Esta escena semejante se puede apreciar en la lámina 32 del Códice Borgia, donde se representa el nacimiento de Quetzalcóatl y 5 Tezcatlipocas saliendo de un cuchillo antropomorfo enmarcado igualmente por cuchillos de pedernal, tal cual se observa en el altar de Ocotelulco. Sin embargo, las semejanzas iconográficas no resuelven del todo la atribución de este documento, pues se trata de grupos nahuas que compartían una ideología. Más importantes son, desde mi punto de vista, las semejanzas estilísticas, pues denotan la formación de un mismo taller del artista o artistas involucrados en su elaboración, aunque la iconografía sea semejante. Plunkett y Uruñuela, arqueólogas de aquí de la UDLA, han encontrado en sus excavaciones arqueológicas de Cholula y alrededores figuras de barro con agarradera y la efigie de Tlaloc en su vista frontal, muy semejantes a las que sostienen con la mano sacerdotes de este dios en las láminas 27 y 28 del Códice Borgia. Por mi parte, he encontrado también afinidades estilísticas, particularmente en las estrategias de representación de textura. En el Borgia, los rasgos distintivos son la composición saturada de figuras en la superficie pictórica disponible, el gusto por la ornamentación y la representación detallada de texturas como en las escamas de cocodrilo y el pelo animal, como ya hablábamos anteriormente. Estos estudios comparativos del arte de la región Puebla-Tlaxcala han aportado mayores evidencias no solo para ubicar al Códice Borgia en esta región, sino que la persistencia de ciertas convenciones en diferentes soportes permiten entender que forman parte de esta variedad estilística de la tradición mixteca Puebla que he propuesto nombrar Escuela Pictórica de Cholula y que impulsó estilo e iconografía a todo el Valle de Puebla-Tlaxcala, pero con diferencias locales dentro del valle, como veremos adelante. Respecto a los creadores de este códice, Borgia, las fuentes históricas y la arqueología brindan información respecto a que pudieron ser los toltecas chichimecas quienes habitaban esta ciudad, grupos nahuas que llegaron desde el posclásico medio y permanecieron ahí hasta el 16, desplazando a los popolocas hacia el sur. Así, si comparamos rápidamente, bueno, estos son algunos de los ejemplos, los cuerpos de agua, que tienen muchas semejanzas en la representación, por ejemplo, de una franja con líneas ondulantes, ya se había mostrado también este ejemplo hace rato, y bueno, aquí tenemos en esta hermosa lámina del códice de la historia tolteca chichimeca, donde tenemos a los líderes toltecas dialogando con los líderes chichimecas para ponerse de acuerdo y expulsar a los olmecas chicalancas de la ciudad sagrada, ¿no? Bueno, entonces, si comparamos rápidamente estos dos documentos, quedan más claras sus diferencias. Veríamos que los rasgos distintivos de la Escuela Pictórica del Borgia, como la representación de valores táctiles, como los mencionados anteriormente, son notablemente diferentes al estilo plano y esquemático y simplificado de la UDI y el Fejerbari. O el contraste entre las composiciones complejas y saturadas del horror vacui y del Borgia con el estilo equilibrado y sobrio de la UD y del Fejerbari. Además, aunque comparten materiales como el uso de carbón, yeso y cochinilla con aluminio en laca, así como el azul maya, el Borgia tiene algunas particularidades. La base de preparación es de yeso dihidratado y el azul parece tener sepiolita, además de que los tonos son muy tenues y grisáceos respecto a la dupla. El verde es una sobreposición de negro sobre amarillo, el rojo, el anaranjado y el café son tintos orgánicos más una arcilla. Así, si el estilo del laúd y el Fejerbari es diferente al de la Escuela del Valle de Puebla-Tlaxcala, podemos inferir entonces que no provienen de esta región, sino, como decíamos arriba, del Valle de Tehuacán. Veamos ahora el Códice Cospi. Como parte de una investigación de equipo con la Universidad de Bolonia y la UNAM, en un estudio reciente, me aboqué también a estudiar el posible origen de este códice. Un manuscrito que se pensó en el siglo XVII era de China.
Pero después se reconoció como mexicano en la colección de Ferdinando Cospi para pasar luego a la biblioteca de la Universidad de Bolonia, donde actualmente se resguarda. Aquí atrás dice de la China. Después se borró, ya se puso de México, ¿no? Entonces, en este tiempo en donde todavía los documentos pues no eran tan conocidos. A diferencia de los códices anteriores, donde se encuentra un estilo relativamente consistente a lo largo de ellos, en el Cospi, la peculiaridad, este es el Museo Cospiano, donde estuvo el códice, ¿no? Y bueno, como ya se mencionaba en la mañana, pues es uno de los documentos que tiene un estilo diferente en cada lado. También los temas son distintos y por tanto pues es difícil la determinación del lugar y los actores que crearon pues se volvió, digamos, más compleja, ¿no? Por el parecido entre el Cospi y el Borgia, varios autores han apuntado a su origen en el Valle de Puebla-Tlaxcala. De ellos, Nicholson es el más preciso al notar más cercanía con las pinturas de Tizatlán, es decir, ubica su origen como tlaxcalteca y define el estilo del Cospi como provinciano de Cholula. Estas semejanzas, como veremos, en realidad solo se pueden observar en su anverso. Sin embargo, aunque es verdad que existen semejanzas entre los dos códices con las pinturas de Tizatlán y Ocotelulco, parece el reverso, se quedó pegado este cosita, allá. Bueno, también lo es que tienen diferencias. Si observamos estos dos códices, en los ejemplos mostrados en la pantalla, podemos decir en síntesis que el estilo del anverso, del Cospi, es más plano que el Borgia, pues el cabello, los textiles, las plumas, las cuerdas y el pelo animal se representan con más textura en el Borgia, una cualidad que he destacado arriba. Si estamos de acuerdo en que el estilo del Borgia y el Cospi son diferentes, podría ser indicador de que este no es de Cholula, pero sí de algún lugar cercano. El reverso del Cospi, en cambio, presenta mayores retos. Se han encontrado materiales semejantes y temas a la dupla laúd-Fejerbari y, por tanto, en la iconografía, pero tienen diferencias estilísticas y técnicas importantes. Ahora bien, si es básico acercarnos a la región de procedencia de los códices, pero no es suficiente con ello, pues es necesario entender, como decía al principio, que este valle estaba ocupado pues cuando llegan varios grupos nahuas, los toltecas chichimecas de Cholula, por ejemplo, o los acolgas de Huejotzingo, o los tlaxcaltecas o teochichimecas que llegaron por el norte a habitar lo que hoy conocemos como Tlaxcala, férreos enemigos de los nahuas mexicas tenochcas. A continuación presento argumentos y ejemplos específicos para sostener. Bueno, aquí muestra también esta misma fuente que nos habla pues, de todos estos grupos, ¿no?, que habitaban el Valle de Puebla-Tlaxcala. Bueno, entonces presenté algunos ejemplos para sostener que el anverso del Códice Cospi pudo ser creado muy posiblemente por artistas tlaxcaltecas formados en la Escuela Cholulteca de Pintura, lo que pudo haber ocurrido cuando unos grupos de Cholula se trasladaron a Ocotelulco, o bien porque artistas tlaxcaltecas se formaron en la ciudad sagrada. Del anverso he encontrado semejanzas notables entre el estilo de los glifos de los días del calendario y las representaciones en cerámica y códices de la época colonial, que no solo lo confirman, sino que algunos rasgos siguen siendo distintivos en la época colonial en la región tlaxcalteca. No es solo este ejemplo, pero lo destacaré porque da una idea que nos permite afirmar con un razonable grado de certeza que este lado del Cospi se creó en Ocotelulco. El segundo de 4 señoríos después de Tepeticpac, el asentamiento donde los tlaxcaltecas fundaron su asiento y de donde es el códice colonial. Un rasgo distintivo
del Cospi señalado por Seller es la forma peculiar de representar los glifos de los días, donde se representan los zoomorfos representados con una cabeza grande en relación al tamaño del cuerpo, a veces solo la cabeza y de 1 a 3 patitas. Destaca como ejemplo elocuente el glifo de venado. Se representa de forma muy semejante con la cerámica polícroma de Ocotelulco, en un estilo propio y regional de la tradición mixteca Puebla, donde aparece una cerámica de fondo anaranjado, rojo, gris y blanco de reserva. En este caso, el glifo de día venado llamó mi atención por la forma peculiar de representar los cuernos trazados a línea con una tinta negra, la cabeza grande y solo una pata. Esta forma de dibujar el animal y en especial su cornamenta la noté también en innumerables ejemplos de platos trípodes polícromos de Ocotelulco y localidades cercanas, encontradas en su contexto por el arqueólogo Eduardo Contreras. Claro está que para saber si un rasgo es distintivo, tenemos que presentar los otros códices para demostrar que esto es así. Si observamos la tabla 1, bueno, ya aquí vamos varios de los ejemplos donde este rasgo se repite en un montón de vasijas de contexto arqueológico, y si lo comparamos con otros códices vemos que en efecto se trata de un rasgo distintivo porque no es repetido por ninguno de los otros códices de la tradición que pertenecen al centro de México. Otro rasgo peculiar lo encontré en la representación de cejas. En la lámina 9 del Códice Cospi podremos observar a un personaje femenino con un ojo cerrado y una serie de rayitas alineadas en forma curva para representar las cejas, algo que se había dicho está ausente en la tradición mixteca Puebla, lo cual es así de manera general, pero veremos que no es una regla absoluta. En un famoso cajete con la imagen de Tezcatlipoca, se ve un poco mal la pantalla, pero bueno, en este cajete encontramos también, producto de las excavaciones de Ocotelulco, este mismo detalle. Siento que la pantalla no nos hace justicia, pero espero que lo puedan notar. Es decir, tenemos argumentos más firmes para pensar que el anverso del Cospi fue hecho por tlaxcaltecas. Para el reverso la situación es más difícil, pues si bien presenta semejanzas con el Fejerbari Mayer y el Lau, en el contenido, como posibles referencias a rituales de manojos contados, aquí vemos un poquito más claro esto, aquí ya se ve un poquito más claro la imagen, y bueno, vemos que es un rasgo que no aparece más que en el Cospi, ¿no? Como ustedes pueden notar, es un rasgo prácticamente ausente en los demás documentos. Y bueno, decíamos entonces que tiene semejanzas con la representación de los manojos contados respecto, por ejemplo, al Fejerbari, donde se incluyen numerales expresados en barras y puntos y deidades, así como en materiales también comparten el oropimente y en ciertas formas que acercan a estos códices, pero su estilo es diferente. Veamos como ejemplo el monstruo de la tierra. Es muy semejante en los tres casos, en el laúd, Fejerbari y Cospi. Se representan con las fauces abiertas hacia arriba y en una simetría bilateral, con este juego de dualidad que en la unidad que es tan característico del arte y la cosmovisión mesoamericanos. Más detallados y precisos es la técnica pictórica del laúd y del Fejerbari, mientras que en el Cospi la forma es más simple y la línea es menos precisa, además de que se pierde y se opaca por la pintura amarilla y azul que se encima sobre ella. Aunque en el Cospi encuentro el mismo procedimiento de primero trazar el dibujo preparatorio, luego el contorno de tinta negra y al final el color, se aprecian claras diferencias no solo en los instrumentos que reflejan la calidad de la línea, sino en el trazo es menos decidido y firme, y lo mismo puede decirse para la aplicación del color. Estas son unas imágenes de microscopio tomados para el Cospi. Entonces parecieran ser unos artistas o pintores formados en una escuela diferente a la del laúd Fejerbari, pero los artistas del reverso, por tanto, no parecen proceder de Tehuacán. En el reverso
la línea no es precisa. Aquí podemos ver otros ejemplos. Vemos cómo no, digamos, los vértices, ahí no tenemos, digamos, la precisión que tenemos como en el caso de la UD, y por tanto se nota en primera instancia el uso de instrumentos distintos. Se nota desde los círculos, la forma de representar estas franjas, ¿no? Por ejemplo, aquí. De manera que vemos que la técnica pictórica es diferente en su conjunto a la de la UD y el Fejerbari. Pienso que no compartir instrumentos, calidad en la técnica pictórica y la gama cromática es un saber especializado que se aprende y son cualidades que distinguen a las escuelas. Por ello, a pesar de tener cercanía en los materiales y formas entre el reverso del COSPI y la dupla de Tehuacán, los artistas del COSPI parecen pertenecer a una escuela diferente. En el caso de las comparaciones entre el anverso y el reverso del COSPI, podría tratarse de distintos talleres de una escuela tlaxcalteca ubicada en diferente localidad y con diferentes enseñanzas, o de artistas experimentados y perfeccionistas para el anverso, y para el reverso artistas más interesados en el contenido que en la forma. Lo que se reforzaría porque los rasgos que mencioné antes para el anverso no los encontramos en el reverso. Posiblemente los de tuvieron al Fejerbari y al Laúd u otros documentos semejantes a la vista, de manera que pudieran aprender ese estilo o servirles de modelo. Como ejemplo, compárese la figura de Mictlantecutli en las láminas 27 del COSPI con la lámina 30 del Laúd. En el COSPI las líneas y las formas son mucho menos precisas y geométricas y el color se aplica de una manera más descuidada, mientras que en el laúd es lo contrario, además de que se incluyen sutilezas muy propias de este códice, como los puntos amarillos en el esqueleto, o si comparamos la forma de hacer los pies en el COSPI, los dedos y uñas están sugeridos con líneas rectas y curvas, mientras que en el laúd el artista es meticuloso hasta en estos mínimos detalles. Por su lado, la iconografía del reverso nos da también algunas pistas. La presencia reiterada de Tezcatlipoca, de Camachtli, Mixcoatl, el lanzadardos, los símbolos de guerra y sacrificio, podían hablar también de grupos tlaxcaltecas teochichimecas, pero quizás de un taller diferente al de Ocotelulco. Así se abren nuevas interrogantes. ¿Cómo explicar que el anverso del COSPI esté asociado estilísticamente a los tlaxcaltecas y el reverso tenga cercanía en la forma y los materiales con la UD y el Fejerbari, pero no en la técnica? ¿Se trata de artistas que aprendieron en la escuela de Tehuacán? ¿De qué artistas tlaxcaltecas que tuvieron a la vista alguno de los dos documentos y obtuvieron materiales de la escuela tehuacana? ¿O de algún maestro pintor de la escuela de Tehuacán que se trasladara a Tlaxcala y los alumnos adoptaran su estilo? Por el momento sigue siendo un enigma quiénes pudieron haber sido los pintores del reverso. Deberemos hacer más investigaciones para acercarnos a su identidad. Reflexiones finales. Materialmente hablando, las relaciones de códices descritos arriba se comportan de manera consistente a cómo se expresan en su estilo y temas. Hay rasgos comunes entre ellos y los códices del centro y sur de México, como el negro para el carbón y diferentes tipos de yeso, el uso de la cochinilla, el azul maya y tintes orgánicos. El que más se distingue es el Borgia, pues tiene otro tipo de negro y el azul puede ser de ciopiolita. También todos tienen dos verdes, pero de diferentes composiciones. Unos son base índigo, más cepiolita y tinte amarillo como el laúd y el Fejerbari. El otro verde con azul maya más algún amarillo orgánico e inorgánico como oro pimente también se presenta en el laúd y el Fejerbari y el reverso del COSPI. En el caso del Borgia también se distancia de ellos, pues es el único que utiliza sobreposición de capas pictóricas como el negro o azul sobre amarillo. Hay también semejanzas en este aspecto entre el Borgia y el anverso del COSPI. Los estudios como los que presento hoy permiten entrever de una mirada rápida algunas cualidades y la manera en
en que permiten ir perfilando escuelas, talleres y las interacciones entre diferentes grupos. Una escuela fundadora de Cholula que dominó en el Valle, donde muy posiblemente se realizó el Borgia, por Tolteca Chichimecas. Otra escuela provincial de Tlaxcala, en Ocotelulco, de donde propongo provienen los artistas del anverso del COSPI. Otro taller para su reverso, relacionado con de algún modo con la escuela de la UDI el Fejerbari del Valle de Tehuacán, por vía comercial, política o ascendencia ideológica, al fin nahuas también, toltecas nonoalcas. Si observamos el esquema de relaciones, veremos que tenemos un abanico, en un extremo y diferente en varios aspectos estilísticos y materiales y del uso del color, el Borgia, con algunas semejanzas en la forma con el anverso del COSPI, luego su reverso y en el otro extremo el laúd y el Fejerbari. En mis investigaciones he podido entender los diferentes niveles de relación en la tradición, desde las cualidades comunes hasta las regionales, locales e incluso personales de la forma de hacer estos documentos. Este empeño es con el fin de que los sorprendentes artefactos escritos se utilicen como fuentes de información privilegiadas de los que tenemos mucho que seguir comprendiendo. Quedan abiertas interrogantes para los diferentes estilos de cada lado del COSPI, que también se han formulado para los códices mixtecos y que veíamos ya un poco con nuestra compañera Saiko, por qué tienen estilos diferentes el Núter y el Vindobonensis en sus anversos y reversos. Por tanto, es muy importante no olvidar que al ser artefactos móviles que sabios, diplomáticos, artistas y comerciantes podían trasladarlos y estaban en movimiento, también las ideas y los materiales circulaban. Lo que es necesario es identificar las cualidades dominantes de cada región y el tiempo en que ocurrieron para entender mejor estas interacciones movidas por el poder y la influencia económica, política e ideológica entre los diferentes grupos del centro y sur de México. Muchas gracias. Pues abrimos unos momentos, supongo, para realizar preguntas. No sé si haya tiempo. Le paso el micrófono para las preguntas. Para usted. ¿Cuál tiene? ¿Yo con este? No. Es un tema pues bastante complejo y agradezco su paciencia. Gracias. Muy interesante presentación. Gracias. Generaría muchas dudas, muchas preguntas, lo cual es bueno porque invita a la investigación. Solo me centraré en dos. Una, ¿con esto descartarías por completo la región de Guerrero que se ha planteado para algunos de estos códices, sobre todo esta idea de los amarres, los manojos, las posibles cuentas, esa idea de que se puedan ser tlapanecos o de esa región de Guerrero? Y por el otro lado, si bien no entiendo una parte del COSPI, lo propones como de Tlaxcala, ¿cómo se insertaría en la historia del posclásico, siendo que Tlaxcala estaba asediada, cercada, y esa relación con los, toda la historia del posclásico, ¿cómo se insertaría este códice dentro de esa historia general del posclásico? Sería eso. Muchas gracias. La verdad es que no podemos descartar Guerrero. También hay que pensar que hay diferentes interpretaciones respecto a este tema de los manojos contados. Ahora, por ejemplo, la doctora de UP está planteando que puedan ser más bien ritos funerarios. Entonces, el problema con Guerrero es que no tenemos códices ni un material pictórico que nos permita comparar. Y estas comparaciones de los manojos contados es con población contemporánea. Entonces tenemos que encontrar testimonios pictográficos, relieves, algún material que nos dé alguna idea para poder descartarlo, pero mientras no lo tenemos, pues sigue ahí, ¿no? Ciertamente Tlaxcala estaba asediado por los mexicas, pero eran amigos los cholultecas de los tlaxcaltecas. De hecho, en algún momento tuvieron alianzas y en la guerra que tuvieron con Huejotzingo, un grupo de cholultecas, según las fuentes históricas, sobre todo Iztlizóchitl, Motolinía, habla de que un grupo se fue a refugiar
a Ocotelulco. Entonces, yo creo que había bastante comunicación entre Tlaxcala y Cholula y lo muestran sus obras, lo muestra la tradición, digamos, de cerámica polícroma, que no llega tan temprana como hablábamos en la mañana. En el caso de Tlaxcala es más tardía, pero también tiene un estilo muy local, un estilo. Tlaxcala siempre ha tenido una identidad muy fuerte, ¿no? Propia, son grupos que vienen, digamos, de la zona de Texcoco, todos van por la cuenca, los rechazan, van por Amecameca, los rechazan, también los huejotzingas los rechazan, hasta que finalmente se asientan en estos peñascos. Por eso en la historia tolteca chichimeca, los teochichimecas aparecen en sus peñascos, ¿no? En zonas, digamos, poco amables, ¿no? Para la agricultura, y además ellos también eran famosos por ser muy aguerridos, por tanto no es casual que no se hayan dejado dominar por la Triple Alianza, ¿no? Entonces yo creo que la relación de Tlaxcala con Cholula es mucho más cercana de la que nos imaginamos después de la conquista, porque finalmente los tlaxcaltecas sí se unen o se, digamos, negocian, ¿no? Una alianza con los españoles, mientras que en Cholula pues sucede la terrible matanza, ¿no? La terrible matanza de Cholula, que eso hace que Cholula quede totalmente mermada, y sobre todo los españoles hicieron todo lo posible por quitarle a Cholula su valor simbólico como ciudad de peregrinaje de muchos lugares del alrededor. Entonces ya después de la conquista es otra historia, ¿no? Pero antes de eso yo creo que sí tenían una relación, digamos, más amistosa, ¿no? Estas dos ciudades. Marisa, ¿cuál es el aglutinante común que existe entre los códices? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy enigmática, porque el problema es que en los años 60 todavía se lograban conseguir estudios químicos con muestras. Ahora el problema es que si tenemos 20 códices y agarramos una muestra y le quitamos el ojo al personaje, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces ya es imposible en cualquier repositorio del mundo y de México tomar muestras para hacer estudios químicos. Entonces el problema con los estudios físicos es que la luz penetra más allá de la capa pictórica y recibe información de una proteína, pero no sabemos si esa proteína es del soporte de piel o si está incluido un aglutinante. Lo que las fuentes históricas dicen es que se usaba sautli, es decir, el mucílago de orquídea, pero también hemos encontrado y también se habla de colas animales. Por ejemplo, quizás en el códice colombino, ¿no? Se ha hecho una investigación, nuestra querida amiga Saiko y yo vimos en lupa y después en microscopio la espina de un pescado, porque es un códice de la costa, entonces también se pudo haber usado cola de pescado, es decir, cualquier proteína animal da una cola, pero también tenemos la cola vegetal del nopal y también tenemos la cola vegetal del sautli, que es lo que las fuentes como Sagún y Francisco Hernández hablan que se usaba como, no solamente como adhesivo, sino como aglutinante, y es muy posible que se usara también para mezclarse con el yeso. Una investigadora, Carolusa González, hizo un estudio con códices coloniales donde encontró que el yeso se veía de forma pulverulenta en la base de preparación de los códices coloniales, lo que no se aprecia en los códices prehispánicos porque la base de preparación es sumamente compacta y además se bruñía para tener una mayor adherencia, de manera que sabemos que además del yeso, para estos códices usaban algún aglomerante que seguramente será sautli, pero desafortunadamente los estudios arqueométricos no nos han permitido confirmar qué aglutinante se usaba. Son hipótesis de lo que dicen las fuentes. Sí, y es que eso te iba a preguntar, que es que yo soy restauradora y también estudio así la materialidad. Estudio retablos del siglo XVI, pero en esto de la identificación de pigmentos y así, o sea, en un retablo tú le puedes quitar un cacho al retablo, pero eso te iba a preguntar, que en códices ¿cómo se hace? Porque supongo que tienes que utilizar análisis no destructivos. Exacto.
quizás el FRX y Ajá. esto. ¿Y cómo haces también, o sea, cuando los códices no le pertenecen a México? O sea, ¿cómo llegas a acuerdos con otros países para poder analizar estos documentos? Afortunadamente, bueno, esa es una cosa muy interesante porque como ya no se pueden tomar muestras, pues se han desarrollado tecnología móvil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa, quienes han hecho estos estudios son los del MOLAB, el Laboratorio Móvil de la Unión Europea, y en México fundamentalmente el laboratorio, el LANSIC, que José Luis Rubalcaba inventó, digamos, este aparato que es móvil y han ido a los repositorios, han ido a la bóveda de códices del Museo Nacional de Antropología, o sea, se han inventado pues instrumentos móviles para poder, bueno, XR, yo no soy química ni sé esas cosas, me intereso por los resultados, pero sé que han hecho, o sea, desde luces ultravioleta, desde luces infrarrojas que ya dan información de si es orgánico o inorgánico, hasta XFRT, en fin, cromatografía de gases, hay diferentes instrumentos que se han venido desarrollando, pero estos instrumentos tienen su límite, en términos de que ninguno hasta el día de hoy, ni los europeos, ni los mexicanos, ni los norteamericanos, han podido dar así claramente con la molécula del aglutinante. Hola. Muchas gracias, Marisa. Yo tenía una pregunta sobre las implicaciones que tiene la procedencia, el trabajo, la problemática que, como bien se ha desarrollado a través de este día, ¿no? Que se ha estado platicando el problema del provenance. Y pues, ¿qué implicaciones tiene eso en términos de la restitución o la repatriación de estos objetos? Es decir, como si hay una certeza ¿qué tanto certeza se puede decir que es de tal lugar o no? Ya lo has platicado, de cierto modo, la complejidad, pero ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo se podría aportar eso, no? Pues la verdad es que para los mexicanos no debería tener mayor importancia de dónde son, sino que son de México, ¿no? Y eso bastaría para, digamos, hacer gestiones, pero como tú bien sabes, eso es una problemática internacional. Entonces ahora, para no tener problemas, ¿cómo se le llama? Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? Para que todos pensemos que son patrimonios de toda la humanidad y nadie esté peleando por la restitución de alguno. Pues el gobierno de México en los últimos años ha tenido éxito respecto a la restitución de ciertas piezas y se está, hasta donde tengo entendido, buscando la restitución, por ejemplo, del Borbónico. Y para nosotros, como mexicanos, como investigadores interesados, yo creo que es básico entender de dónde son, porque si no vamos a malinterpretar la cuestión ideológica, una serie de conceptos que tienen que ver con los grupos culturales que los crearon. No podemos considerar que los nahuas y los mixtecos, aunque compartían cosas, a nivel cosmológico tienen pensamientos diferentes. Entonces, si nosotros, como mucho tiempo se dijo, el laúd del Fejerbari fueran mixtecos, pues es otra interpretación la que tendríamos de su contenido. Entonces, para mí es tan importante como eso, ¿no? No podemos ir más allá de la interpretación y de una correcta interpretación, si no nos aproximamos, porque lo que estamos haciendo es aproximaciones, no tenemos realmente ninguna certeza. Yo propongo que es el Fejerbari y el laúd por descarte, que es de Tehuacán, pero sinceramente no puedo afirmarlo al 100% como no lo podemos afirmar. Quizás el Borgia es el que tiene más elementos porque hay abundantísima información arqueológica de la cerámica polícroma y hay como ya muchos argumentos, ¿no? En el caso del laúd y del Fejerbari, pues son propuestas por descarte de a qué no se parece, entonces nos quedamos con lo que se parece más. En el caso del Cospi creo que hay bastante cercanía en términos de su procedencia para el anverso, pero sigue siendo un enigma para el reverso. Y ahora estoy quebrándome la cabeza con el Vaticano B, que es también muy complejo, ¿no? Muchas gracias. Una última pregunta. Doctora, he escuchado con mucho
interés su planteamiento, pero me surge una duda muy importante. Usted clasifica a estos códices como religiosos. Los editores del Códice Borgia, de la edición internacional, critican a Seller lo que ellos denominan astralismo, ¿verdad? Por la idea de Seller de interpretar astronómicamente muchos de los elementos de los códices. Sí. Y Miguel Otón de Mendizábal publicó un artículo que me parece muy importante en el que interpreta la lámina, creo que es la 72, en donde está representada la Tierra como una mujer desnuda, girando sobre su eje y girando alrededor del Sol. Esto es, según Mendizábal, nada menos que la representación de la estructura heliocéntrica del sistema solar. Entonces, aquí estaríamos, y no solo Seller y Mendizábal, sino otros autores. Quiero pedirles su opinión. Si debemos de seguir llamándoles religiosos, en este caso al Códice Borgia, tomando en cuenta su contenido astronómico y de muchos otros temas. Sí, pues mire, yo creo que sí podemos seguirlos llamando religiosos porque, en primer lugar, digo, son documentos que tienen muchos capítulos. El Borgia es uno de los más abundantes, pero parte, por ejemplo, del despliegue del Tonalpohualli. El Tonalpohualli es un calendario ritual religioso que le da nombre a las personas y que propone un augurio de acuerdo a su día de nacimiento. Pues eso es un asunto religioso, pero también son códices rituales. También hay escenas donde las parejas van con el sacerdote para ver si por su día de nacimiento son compatibles o no son compatibles, o si les espera infortunio, o si les espera fertilidad, o si les espera riqueza o calamidades. Entonces, esos tienen que ver, digamos, con cuestiones adivinatorias, ¿no? Que están relacionadas con su manera de ver el mundo, ¿no? Que los astros finalmente son astrológicos porque hay una relación entre el día de nacimiento y el augurio para las personas. Es un tipo de astrología como en Occidente también se usa. Pero también hay ritos para, por ejemplo, para cuestiones funerarias. Entonces son códices calendárico, religiosos, rituales, adivinatorios. Respecto al pensamiento y a la crítica que se hace de que la escuela de Leiden hace de Seller, bueno, hay muchas opiniones. Hay personas que piensan que no tiene nada que ver con asuntos astronómicos, pero hay personas que hoy sostienen que algunos capítulos del Fejerbari y del Borgia están relacionados con los ciclos de Venus de los códices mayas. Entonces, los especialistas mayas piensan que sí hay relación con el planeta Venus, que era tan importante para el tema de los ciclos agrícolas, de las temporadas de lluvias y las temporadas de secas. Entonces, pues hay que matizarlo. Yo creo que sí sigue siendo válido decir que son códices religiosos, pero no solamente, son códices también rituales, adivinatorios y, según algunos especialistas, hay algunas láminas del Borgia que tienen estrecha relación con los ciclos de Venus. Entonces, de hecho, recientemente se han retomado esas ideas antiguas de Seller, que los mayistas han descubierto que algunos códices del grupo Borgia tienen conocimiento de los ciclos de Venus. Eso es lo que yo le podría decir, hasta lo que mi humilde opinión al día de hoy me da. Muchísimas gracias, doctora. Pues un Muchas aplauso gracias. para la doctora María Isabel Álvarez y Casaga Longoria, a quien le otorgamos este reconocimiento. Muchas gracias. Y también un presente. Muchas gracias, doctora, por su participación magistral. Gracias, doctora.